Padre nuestro que estás en los cielos, en tu presencia estamos esta mañana. Momentos solemnes, reverentes, y pedimos, Señor, que igual que con Adán y Eva, tú los acompañaste cada sábado en el jardín de Edén, acompáñanos ahora. Derrama tu Espíritu Santo, habla a cada corazón, prepara cada mente, cada hogar representado aquí, cada persona que está mirando, oyendo, escuchando. Señor, no hay mucho tiempo. Es tiempo para trabajar. Es tiempo para que tú tomes posesión completa de cada uno de nosotros. Tómanos. Te entregamos nuestros corazones, nuestras mentes, para que tú hagas lo que tienes que hacer mientras es día, antes que llegue la noche, cuando tú no puedes hacer nada. Lo pedimos, te lo agradecemos, rodeando este edificio con tus santos ángeles, para que no entre ninguna influencia maligna ni mundana, pero que nuestros ojos estén enfocados en ti, Señor. Te pedimos, te agradecemos en el precioso y todopoderoso nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar así. Hemos estado gozando juntos esta semana, ¿no es verdad? Alimento, banquete espiritual. Y por lo tanto, hoy día, el día santo del Señor, podemos esperar lo mismo, porque Él promete que lo que pedimos, si es su voluntad, nos dará. Y cuán ansioso está Dios de derramar su Espíritu Santo si se lo pedimos. Quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes que nos acompañan aquí hoy día, a los que están un saludo a cada uno y a los que están acompañando de otros continentes, otros lugares, por televisión, por satélite, por internet y aquí en persona. Antes de iniciar el tema, solo quiero hacer un corto repaso. Primero quiero decir que el tío David está muy contento de estar aquí, de nuevo en Lima, aquí en el Perú. Nos hace recordar 33 años atrás, cuando estuvimos trabajando aquí en La Unión. 6 años trabajamos, y antes de eso, trabajando en Pucallpa como piloto, trabajando en Puerto Inca, en la selva del río Pachitea, recordando esos momentos de la juventud, cuando Dios nos ayudó a aprender en la obra misionera, y Perú formó una parte muy importante de nuestro 10 años en el Perú, y nos llevamos 2 hijos peruanos, un limeño y una pucallpina. Y ayer tuve el privilegio con mi esposa de conocer al hijo de nuestro hijo adoptivo, que no habíamos conocido en el anterior, al hermano. Ya conocíamos las hermanas, pero el hermano no habíamos conocido todavía desde hace tantos años. Así que cuánto gozo hemos tenido de ver amigos y amigas, personas con quien hemos trabajado en la universidad, en la Unión, otros amigos conocidos. Realmente ha sido para nosotros un refrigerio muy bendecido. Pero para repasar esta mañana, recordamos que el tiempo está muy corto. Hay que hacer una gran obra en un tiempo muy corto. Dios tiene que hacer una obra en nosotros, porque sin Él nada podemos hacer. Pero Él requiere nuestro permiso. Dice Apocalipsis 12, capítulo 12, que el enemigo, Satanás, está furioso. ¿Y por qué está furioso? Porque sabe que tiene poco tiempo. Ahora, les pregunto, ¿el tiempo que tiene Satanás es el mismo tiempo que tiene Dios o es diferente? Si se termina el tiempo para Satanás, también se termina el tiempo para Dios. O sea, llegan a una convergencia. Satanás sabe que Dios tiene marcado su tiempo. Y él sabe que él no tiene más tiempo, pero tampoco lo tiene Dios. Estamos hablando del mismo tiempo.
Y si el tiempo de Satanás es corto, el tiempo de Dios también es corto. El problema de Satanás es que está desesperado. Porque lo que está ocurriendo esta semana aquí en Lima le está destruyendo su esperanza que él puede detener a Dios. Dios está preparando un pueblo. Lo está haciendo. Nosotros trabajamos Gospel Ministries Internacional con proyectos en diferentes países, 94 países. Y he predicado en más de 100 países. El pastor Jeremiah, hermano Oliver, paran viajando también, pero casi sin parar. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios quiere entender los tiempos, quiere entender cómo prepararse. Y quiero decir que el pueblo de Dios no está limitado a la iglesia adventista. Somos una pequeña parte del redil que Dios tiene, que Jesús tiene. Una pequeña parte, pero tiene una misión muy especial. Y la misión es de preparar al mundo para la venida de Cristo. Pero ¿cómo puede preparar el mundo si la iglesia no está preparada? Qué triste cuando nuestra misión ni siquiera se lleva a cabo en nuestras vidas. Si nosotros no estamos preparados, ¿cómo vamos a preparar a otros? La verdad es que llegamos a ser piedra de tropiezo para otros. Quieren saber y en vez de enseñarles, nosotros nos interponemos entre Dios y ellos, y si nosotros no vamos a ir, tampoco a veces ellos pueden ir. Entonces, la primera prioridad para Dios es de prepararnos a nosotros, un pueblo. Con mi esposa estuvimos en Filipinas hace no mucho. Sabemos que en todo el mundo hay una batalla. Ya vemos el tema, ¿no? Es sobre la batalla esta semana. Hay una batalla, ¿cuál es? Dios preparando a un pueblo y el enemigo buscando todas las formas que puede para que el pueblo quede dormido, para que no se prepare. Porque si Dios no tiene un pueblo, Él sabe, que Satanás sabe que Dios no puede terminar en el fuerte pregón. Entonces ahí está la batalla. Fuimos a Filipinas. Primero pasé por tuvimos que pernoctar en una noche en una ciudad. De paso a la isla de Iloilo, donde está nuestra red de televisión, nuestro equipo allí. Y sabiendo que estábamos pasando, nos invitaron a predicar en la noche en un colegio adventista, colegio grande. Bueno, como siempre hay, primero hubo la invitación, después la oposición, después la defensa y una batalla. Antes que llegamos, pum, 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 la pelota cambió de cancha varias veces. Pero cuando llegamos, directo al púlpito. Y allí habían diferentes pastores, y cuando terminamos de predicar hicimos un llamado a los jóvenes a entregar su vida al Señor. Casi 80% vinieron, dedicándose a ser misioneros para el Señor. El director de jóvenes vino y dijo: Pastor David, ¿cuándo puede usted volver para hacer una semana de oración? Me habían dicho que usted no debería predicar, pero cuando vi el resultado, como el Espíritu Santo trabajó, lo necesitamos una semana de oración acá en este colegio. Tristemente no le pude prometer una fecha, porque no hay casi tiempo. Pero de allí pasamos a la red, ahí predicamos en otra iglesia, y el sábado nos dijeron: aquí no vamos a predicar. Nos han invitado en el hospital, al hospital adventista, donde tienen una iglesia inmensa de 2,000 personas. Ahí quieren que predique. Yo dije: ¿pero una iglesia grande? Yo estoy acostumbrado a que las iglesias más grandes son las que más dormidos están. Porque allí el enemigo enfoca para que no se despierte una iglesia grande, porque sabe que tiene mucha influencia, pero nos llevaron a la iglesia más grande de la Unión. Y cuando le pregunté al primer anciano, a mí me sorprende que están enfocados, y la música, una música celestial, con coros y música celestial. No estoy acostumbrado a eso tampoco. ¿Por qué? En las iglesias más grandes está donde el ataque más grande, con la música
deteriorar la música, deteriorar la teología, deteriorar la misión de la iglesia. Pero en esa iglesia todo estaba como si estuviésemos sentados en el cielo con ángeles cantando. Y me dijeron, nosotros hemos tomado una decisión, pastor, que aquí en esta iglesia somos la más grande de la unión. Y en esta iglesia nunca va a entrar batería. Solo música celestial, himnos. No música contemporánea, no música moderna. Los himnos los vamos a usar para alabar al Señor. Hemos aprendido cómo rendirle a Dios un culto digno de Dios. Y estamos invitando a los mejores pastores de todo el mundo para que prediquen aquí y nos enseñen cómo reformar y reavivar. Yo me quedé sorprendido y agradecido ese sábado. Prediqué en la mañana para el culto divino y también en la tarde. Y un banquete que prepararon una comida de filipina asiática en la noche, una doctora. Como es hospital adventista, hay muchos doctores ahí, ¿no? Ella financió un banquete y todos estaban invitados y una comida tan rica que difícil dormir esa noche. Uno podría decir, no quiero comer mucho en la noche, pero cuando preparan un banquete, ¿qué hace uno? Dios está preparando un pueblo y por todos lados, desde las Filipinas, Asia, África, Europa, las Américas, las islas del Caribe, las islas del Sur Pacífico, Australia. Dios está preparando un pueblo, pero quiero decirles que es un remanente solamente. La mayoría se van a perder. La gran mayoría se van a perder. ¿Por qué? Porque están durmiendo. La hermana White lo llama un ejército dormido. Qué terrible es tener un ejército dormido. Normalmente cuando se duerme un guardia militar en tiempo de guerra es sentencia de muerte. Lo ejecutan en la mañana. Y pronto, con mucha tristeza, Dios tendrá que ordenar la ejecución de su pueblo. Los dormidos. Porque Él nos quiere despertar, pero la guerra es intensa, la presión es intensa. Dios tiene un corto tiempo y Satanás tiene un corto tiempo y la guerra es intensa. ¿Cuáles almas se salvarán? Me preguntó un presidente de campo. Bueno, cuando salí del culto divino, 2 presidentes de campo vinieron a hablar conmigo para agradecerme. Y en la tarde un presidente de campo me dijo, pero pastor, una pregunta. Hicimos preguntas y respuestas. Pastor, ¿cómo Dios va a terminar la obra cuando la demografía está en explosión? Hay casi 7,000 millones de personas en el mundo y el pueblo de Dios es tan pequeño. ¿Cómo es que Dios va a terminar su obra? Es casi imposible. En el año 1995 o el año 2000 en Congreso Mundial, en la pared pusieron allí un gráfico de cómo Dios va a terminar su obra. Me intrigan los números, la matemática me intriga mucho, especialmente estadísticas y matemática de álgebra y trigonometría. Entonces me puse a analizar los gráficos y ahí mostraba un mundo que cada vez más chico y una iglesia cada vez más grande, y mostraron que por fin, en algún momento, como la iglesia está creciendo en porcentaje un poquito más rápido que el mundo, llegará el día cuando la iglesia va a terminar la obra. Yo anoté todos los números para verificarlos, fui a la página web de la Asociación General, donde están todos los libros anuales de la estadística de la iglesia, verifiqué los números, comprobé que los números estaban bien y después hice la matemática, porque ahí no decía cuánto tiempo. Y la estadística dice, de acuerdo con el gráfico y los números que tuvieron, que sí, la iglesia va a terminar la obra, pero va a demorar 2,000 años. Pregunto, ¿tenemos 2,000 años? Entonces nunca va a terminar la iglesia de predicar el evangelio si Dios no hace un milagro. ¿Y cuál es ese milagro? Cuando me preguntó el presidente del campo, me dijo, ¿cómo, pastor, Dios va a terminar? Le dije, pastor, es muy sencillo. El momento que Dios termina de sellar su pueblo
y la tormenta llegue y limpie la casa y no quede nadie de los tibios, nadie de los ciegos, los pastores ciegos afuera, los miembros ciegos afuera, y solamente queda un pequeño remanente despierto y lleno del Espíritu Santo, y Dios derrama su Espíritu Santo, rápidamente Dios puede terminar la obra. Lo pudiese haber terminado hace tiempo, pero el pueblo no estaba listo y por eso Dios espera. ¿Y qué dice? ¿Qué dice segunda de Pedro 3, versículo 9? Que Dios no quiere destruir y demora. ¿Por qué? Por amor. Según de Pedro 3:9 dice que Dios retarda en venir, no porque no quiere, es porque Él nos ama mucho. Qué difícil sería para un padre o una madre cerrar la puerta a un hijo o una hija sabiendo que la muerte o lo declara sentencia de muerte. Qué difícil. Y para Dios, como ama a su pueblo, es sumamente difícil cerrar la puerta. Y en amor demora y demora y demora hasta su límite. Dios podría haber venido en 1888. Dios quería venir, Jesús quería venir. La hermana White le dijo al pastor Crozier, si hubiésemos aceptado el mensaje que se presentó de la justicia por la fe en 1888, en 2 años Dios hubiese terminado su obra y Jesús hubiese vuelto. Sin nada más que periódicos, sin internet, sin televisión, sin radio, con un pequeño pueblo. No es difícil para Dios terminar su obra, solo requiere un pueblo. Y es lo que el diablo sabe, que si nosotros nos entregamos al Señor de todo corazón, que Dios va a terminar su obra rápidamente. Cuando Jesús vino la primera vez, tenía un trabajo para hacer. Daniel 9. En Daniel 9 se describe el trabajo del Mesías. Daniel 9, 23 y 24 nos enseñan claramente el trabajo del Mesías, lo que él tenía que hacer. Y dice aquí, versículo 23, al principio de los ruegos, fue dada la orden para enseñarle y entender, porque él quería entender la visión. Y dijo el ángel a Daniel 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación, o sea, los pecados, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Cuando Jesús vino a esta tierra, vino para poner fin al pecado. Pregunto, ¿logró Dios poner fin al pecado de Israel? ¿Logró eliminar y destruir al enemigo por medio de su pueblo? No, el pueblo lo mataron a él. Entonces, todavía queda por terminar. Todavía queda esto para terminar. Dios tiene que poner fin al pecado. Aquí, así dice. No lo logró con Israel. Entonces todavía le queda Israel espiritual. Y Dios tiene que hacerlo. Entonces Jesús todavía está queriendo replicar su carácter en su pueblo. Y lo está haciendo por medio del lugar santísimo. El santuario que Dios está purificando hoy día no es porque hay... ¿En el cielo hay pecado hoy en día? ¿Hubo pecado? Sí, hubo pecado en el cielo. Hoy no hay. Entonces, ¿qué está purificando Dios en el cielo? Jesús, ¿qué está haciendo como sumo sacerdote? Está purificando estos santuarios. Cuando Él termine de purificar estos santuarios donde Él mora, en nuestros corazones, Él puede poner fin al pecado. Y va a venir y eliminar el pecado y el pecador. Pero tiene que tener un pueblo. Yo fui a Israel, el año pasado fui a Israel. Yo no quería ir a Israel, realmente les admito. Muchos quieren ir a conocer la Tierra Santa.
Pero había un poquito de resistencia de mi parte porque yo había sufrido un ataque verbal de un señor judío en Alemania. Y no me cayó muy bien. Aunque yo sé que Dios ama a todos, pero por ejemplo, si yo viniese al Perú y llego al aeropuerto y me pegan, y llego al otro lado y me pegan, ¿qué diría yo? Ya no quiero volver al Perú. Pero no me han pegado, me trataron muy bien llegando acá. Solo digo que si uno sufre en un país, ya no le da ganas volver. Entonces, cuando un judío ortodoxo me maltrató, se enteró que yo era misionero en Sudamérica, en esos días era misionero en la Unión del Caribe. Yo he trabajado 15 años como departamental en 3 uniones y 30 años en total para la iglesia. La iglesia siempre me trató bien, como empleado, como departamental. No tengo ninguna queja, me han tratado hasta mejor que a otros. Yo siempre he sido tratado bien. Pero cuando llegué a ser voluntario y cuando ya no vine como empleado, descubrí que hay 2 caras a la iglesia. Los empleados reciben un trato y los voluntarios reciben el otro trato. En unas divisiones más duro que otras. Algunas divisiones abren las manos, otras divisiones ponen una pared. Así que varía de división en división. Pero la iglesia es la iglesia. Y tenemos que aprender a trabajar. Y cuando me maltrataron en Alemania, yo dije, yo no quiero ir a Israel. Porque él me dijo, ustedes son misioneros, nunca vengan a Israel. No necesitamos de misioneros. No los queremos a ustedes, cristianos. Quédense afuera. Nosotros somos el pueblo elegido de Dios y no necesitamos de ustedes, cristianos, porque somos el pueblo especial, ungido de Dios. Y no sabe él nada de Israel o de Daniel. No sabe que Dios le cortó a Israel como pueblo elegido de Dios con la muerte de Esteban en el año 34. Y no saben, y todavía se piensan, pero yo fui a Israel por fin, por promesa a una hermana. Me dijo, David es la directora de nuestra red de televisión en Hungría. Y la directora me dijo, yo siempre he sentido una necesidad de Israel y hacer algo por Israel. Por favor, David, no quiero, es que no quiero. Y no le dije nada. Pero un día me dijo, le pedí un favor. Le dije, acá usted habla rumano, así que por favor ayúdeme con la red rumana con un problemita que tengo. Y me dijo, yo le ayudo si usted va a Israel conmigo. No me quedó otra. Así que yo fui con otro hermano adventista judío que se crió en Israel, israelí. Fuimos los 3 y a visitar allá a Israel y no sabía yo lo que me esperaba. Llegué a Israel y me dijeron, ¿y por qué está acá? No, es que vine a visitar. ¿Y por qué vino a visitar? Pero no es natural querer venir a Israel a visitar. ¿Y dónde va a estar? ¿Y dónde se va a quedar? ¿Y qué va a hacer? ¿Y cuál es su propósito? Le respondí, está bien, puede venir. Y me dieron entrada, pero yo dije, pero ¿tan difícil es ir a Israel? Hay que ser interrogado. Pero es que ustedes saben que Israel está bajo ataque continuamente por los enemigos. Y ellos tienen una seguridad muy, muy elevada. Entonces, todos los que vienen y van, ellos quieren saber quiénes son y para qué vienen. Yo empecé a entender un poquito más, pero cuando fuimos a Jerusalén, vi los judíos por todos lados, los ortodoxos, por todos lados, orando. Algunos tenían unas gorras grandes. Y dije, ¿qué es eso? Esos son los más santos, los fariseos. Ellos han alcanzado un nivel más elevado que cualquier otro. Y entonces se ponen una gorra redonda para que todo el mundo sepa que ellos son los especiales. Supongo que era en tiempo de Jesús lo mismo, ¿no? Los fariseos y los saduceos. Yo fui mirando más y llegamos donde están orando todos en la pared. Meten sus oraciones y oran. Y yo entré. No te dejan entrar sin gorrita. Si no tienes gorra, te regalan uno barato para ponerte. Porque no puedes entrar a la casa de Dios sin algo para cubrir tu cabeza. Vi todo y después le pregunté a mi amigo judío, adventista, le dije,
¿Cuál es el sentido aquí en Israel? ¿Qué piensan de Dios? Un ortodoxo me dijo que son el pueblo elegido de Dios, pero ¿cuál es el sentido? ¿Realmente creen que son el pueblo de Dios? Me dice, ¿sabe qué? Acá en Israel han sufrido tanto, han orado mucho, mucho, y ellos, el sentido es que Dios ya los abandonó. El sentido es que Dios ya no existe, hay muchos ateos. Oran y hacen todo, pero Dios ya no está escuchando. Son un pueblo abandonado por Dios. Le dije, qué pena, tanto que Dios los ama, pero no dejan hablar del Mesías, no dejan estudiar del Mesías, y los mesiánicos que vienen son como si fuesen terroristas para el gobierno, porque vienen a amenazar su religión nacional. Y los peores terroristas son los que guardan el sábado. Si tú eres mesiánico y crees en el Mesías y guardas el sábado, eres un mayor riesgo para Israel que uno que guarda el domingo. Porque los judíos, ¿qué les interesa el domingo? Pero si vienes enseñando el sábado, el séptimo día, entonces hay mayor riesgo que ellos acepten el mensaje. Por eso cuando hablé con un pastor israelí, me quedé en su casa, dormí ahí, él me dijo, yo soy el único pastor de la iglesia adventista que realmente es judío. Y yo sufro mucho aquí, soy oveja negra, porque yo quiero alcanzar a mi pueblo, pero mi administración tiene miedo del gobierno. Porque si yo alcanzo a mi pueblo, va a haber problemas con el gobierno. Entonces Dios está todavía queriendo alcanzarles, pero mientras siguen rechazando, recién escuché en las noticias que 2 judíos israelíes se querían casar, una mujer y un hombre se querían casar, pero como eran mesiánicos, el gobierno le prohibió los ritos de matrimonio en Israel. Hay tanta hostilidad hoy en día contra el Mesías como lo hubo antes. Si Jesús viniese de nuevo, lo matarían de nuevo. Entonces yo me sentí un poco triste caminando, melancólico, caminando por la calle, viendo todos los ritos y preparación para el sábado, preparando todo, colocando diferentes cosas en la calle para que puedan caminar tantos pasos el sábado sin violar la ley. Todo igual, no ha cambiado nada, todos los ritos, las tradiciones, y no tienen a un Salvador, y no tienen un Mesías. Y muchos rabinos están negando que Éxodos realmente es verdad, que nunca cruzaron el Mar Rojo, es solamente una tradición. Dios no hizo nada por nosotros. Están dispuestos a perder su identidad nacional en vez de aceptar lo que dice la Biblia, que Jesús era el Mesías. Ellos prefieren perder su identidad nacional que admitir que Jesús era su Salvador. ¿Por qué quieres morir, oh Israel? ¿Por qué quieres morir? Dice Dios. Pero cuando yo sentí eso, me recordé de otra cosa, que nosotros somos Israel espiritual y que estamos haciendo lo mismo con Jesús que lo que le pasó hace 2000 años. Le negamos a Jesús la entrada a nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque hoy en día sería imposible que Jesús entre a nuestras iglesias a predicar, porque no viene con credencial. ¿Jesús tuvo credencial? ¿Estudió en nuestras universidades? ¿Fue entrenado por nuestros teólogos? Si Jesús vendría hoy en día, seguro estaría rodeado de 12 pescadores de Ica. Gente humilde, gente que no estudiaron nunca, y cuando Él vendría, no le abriríamos los púlpitos a Jesús, porque no vino por canales oficiales. La tradición de la iglesia hoy en día ha cerrado las puertas al Señor Jesús. Y cuando Jesús manda mensajeros con un mensaje de despertar, le niegan. Jesús hoy en día ama a su iglesia, pero lo mismo está pasando hoy en día como lo que pasó en Israel hace 2000 años. Somos Israel espiritual, dice Gálatas 3,
29. Porque si somos de Cristo, entonces somos simiente de Abraham y herederos de acuerdo con la promesa. Somos Israel espiritual hoy en día y tenemos orgullo igual que los judíos. Somos el pueblo remanente de Dios y no tenemos necesidad de nadie. ¿Conocemos la verdad? ¿No han escuchado? ¿Tenemos la verdad? Sí, pero no es tener la verdad, no es ser oidores de la verdad. ¿Qué tenemos que hacer? Hacedores de la verdad. Y eso es lo que no hacemos. Entonces Dios, una vez más, está sufriendo el mismo rechazo, pero su corazón está rompiendo, está por cerrar la puerta. Dios está por cerrar la puerta al tiempo de oportunidad que tenemos ahora, como dijo el pastor Jeremiah anoche y estas noches. La ley dominical que ya está por acontecer va a ser el examen final y va a cerrar la puerta para aquellos que no querían entrar. Y el Señor no quiere y no quiere y no quiere y no quiere que nadie se pierda de su pueblo. Son su propia familia, van a la iglesia en el día que Él separó, creen, enseñan la verdad, pero no la viven y están durmiendo y la puerta está por cerrar y ellos están con el deporte, están con otras cosas, están con muchas cosas. Satanás atacó a Israel con muchas cosas. Mire lo que hizo Satanás, porque dice 1 Corintios 10:11, que todo lo que pasó en el pasado son ejemplos para nosotros, los cuales vivimos en los últimos días. Entonces miramos al pasado y vamos a entender el presente. ¿Qué pasó en Israel? ¿Cómo atacó Satanás a Israel? Empezó a meter la cultura griega. Los griegos invitaron y dieron becas a los jóvenes teólogos, brillantes, jóvenes brillantes que entendían. Les dieron becas para que vayan a sacar su doctorado en Grecia. Y ahí les enseñaron que el título es importante, que los que tienen mayores títulos son los más autorizados para interpretar las Escrituras. La gente común y corriente no pueden entender porque ellos son doctores de la ley. Y se fueron a estudiar allá y volvieron con ideas paganas que poco a poco fueron influyendo. Formaron el Sanedrín. ¿Dios formó el Sanedrín? No, señor. La cultura humana griega formó el Sanedrín, donde el Sanedrín administraba la cultura y la religión judía. Nunca era el plan de Dios que haya un Sanedrín. Personas autorizadas a interpretar y dirigir la iglesia sin que Dios intervenga. Eso es lo que pasó. Y cuando llegó Jesús, descubrió un sistema humano, autoritario, que filtraba todo. Y cuando vinieron a hablar de él, ¿acaso los líderes están siguiendo a Jesús? Eso era evidencia suficiente que Jesús no era el Mesías. Porque los líderes no lo siguen, tú debes seguir su ejemplo. Entraron por medio del sistema de educación, penetraron a los jóvenes brillantes, los nuevos teólogos, los profesores, los eruditos, estudiaron en sistemas de educación contaminados con cultura griega. Entró el deporte, las olimpiadas. A mí me encantaba mirar las olimpiadas, simplemente por ver casi la perfección humana, ¿no? Porque yo no puedo hacer eso, pero otros pueden. Pero cuando empecé a estudiar, me di cuenta que fue las olimpiadas que formó parte de la caída de Israel. Los hombres tenían que pelear, tenían que hacer luchas, tenían que correr. ¿Y cómo corrían? Desnudos. ¿Cómo un representante de Dios va a correr desnudo frente a la gente? La desnudez. Y los sacerdotes venían a mirar. Me mostraron ahí cerca del templo de la pared de Salomón, donde estaban orando. Dijeron que aquí aquí mismo hacían olimpiadas. Y los jóvenes judíos tenían que luchar con otros desnudos
y tenían vergüenza porque estaban circuncidados. Entonces, porque se notaba que ese es judío, mira, él es circuncidado, el otro es griego, y para que no parezcan judíos, cuando luchaban en Grecia, se daban una cirugía para poder revertir la circuncisión y para aparentar que nunca habían pasado por circuncisión. Tenían vergüenza de ser judíos, marcados especial pueblo de Dios. Las Olimpiadas y los deportes. Jesús vino nunca educado por el sistema, nunca habiendo recibido esa formación, y su autoridad de él era: escrito está. Escrito está. ¿Por qué? Porque ya las escrituras no eran autoridad. ¿Quién eran autoridades? Los hombres. La tradición y la autoridad humana reemplazó la palabra de Dios. Ahora comparemos con hoy en día. ¿Entró el sistema griego a nuestro sistema educativo? ¿El doctorado es importante para ser autoridad? Los padres sufren y sacrifican tanto para que sus hijos saquen un doctorado. ¿Para qué? Para destruirles espiritualmente. Vamos a universidades públicas para después venir a enseñar en nuestras propias universidades, destruyendo todo lo que Dios que escrito está. Y esa crítica alta que entra con el doctorado es no creer las escrituras. Esa cultura ha entrado, Satanás ha atacado nuestras instituciones, como dijo el pastor, la Universidad de Andrews, donde yo tengo un título, una maestría de la Universidad de Andrews. Ahora que yo me doy cuenta, tantos de mis clases fueron cultura de afuera, no fueron religiosas. Estudiando los psicólogos, estudiando las autoridades humanas en el mundo. Y ustedes también que han estudiado saben lo mismo. Hay que estudiar literatura pagana, literatura mundana, ciencias y cosas y enseñanzas de las autoridades. Y cuando tenemos que aprender que Dios es el que manda y la única autoridad que existe en el mundo es Dios. Los demás somos siervos de Dios. Entonces Satanás atacó el sistema educativo. Cuando entró, la hermana White dijo: no se hagan acreditar, no se hagan acreditar, no se hagan acreditar por el mundo. Loma Linda no tuvo que hacerse acreditar, era reconocida por la cabeza. Nuestros hospitales, sistemas médicos, el doctor Kellogg era cabeza. Pero se hicieron acreditar en contra de las órdenes directas de Dios. Y en Estados Unidos los que acreditaban dijeron: ¿y por qué ustedes quieren acreditación si son los mejores que hay? Ustedes son el ejemplo. La acreditación son para los que no saben. La acreditación es para los que están de bajo nivel. Ustedes son la cabeza. No, es que nosotros queremos ser como ustedes. Y entró la acreditación, y hoy en día, para ser acreditado tienes que seguir lo que el mundo te dice. Nunca era la intención de Dios que vayamos al mundo para que el mundo nos diga qué tenemos que hacer. Nuestras universidades ahora tienen influencias católicas, donde entran sacerdotes católicos a nuestras universidades para ayudar con la acreditación. Algunas de nuestras universidades tienen sacerdotes jesuitas que forman parte de la directiva de la teología de los seminarios. Y nos sorprende que tenemos problemas con nuestros pastores. Nos sorprende que muchos no creen. El pastor Ted Wilson, que lo conozco por muchos años, él ama la verdad, pero está rodeado de enemigos de la verdad. Él escribió una carta hace unos meses atrás. Escribió una carta a todas las escuelas de teología pidiendo que cada profesor de teología firme un compromiso diciendo: yo creo las enseñanzas de la Iglesia Adventista y yo me comprometo en enseñarlas a los alumnos. Ninguna universidad pudo devolverle firmados los documentos, y por fin la mayor parte le volvieron los papeles sin firmar y dijeron: nosotros queremos libertad académica para enseñar lo que nos da la gana. Y eso es lo que hacen. Yo sé que hay profesores teólogos muy buenos, hay profesores muy consagrados, hay alumnos también,
pero las influencias del mundo han atacado nuestras instituciones, a todo nivel. ¿Qué hablamos de la obra médica? Nuestros hospitales, yo fui administrador de un hospital adventista por 3 años. Soy enfermero licenciado y he trabajado muchos años en hospitales adventistas cuando estaba estudiando y continuando mi educación. Nuestros hospitales se han convertido en centros de negocio grande. El dinero tienes que tener para hacerte atender. Los pobres ahí no reciben mucha atención. Muy rara la vez que un pobre se hace atender en un hospital adventista porque no tiene el dinero. Un hospital adventista en Estados Unidos me invitó, el administrador, me dijo, ¿podrías tener una semana de oración? Yo fui allí. Tuve la semana de oración y me dijo, ¿qué tengo que cambiar para que esta institución sea realmente adventista? Abrimos el ministerio de curación, educación, y fuimos eliminando. Le dije, saca los canales malignos de cable. Todo cuarto tenía televisión con cable. Yo agarré el remoto, pac, 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 del diablo. Uno de Dios. 10 para el diablo y 1 para Dios. Saquen los canales del diablo. Si una persona viene al hospital, va a tener cirugía, puede hacer que se muera. ¿Por qué le vas a dar al diablo oportunidad para que ese paciente vea? Ponle cosas de Dios. Así que él sacó todos los canales. Reformamos la parte de entrenamiento. Vamos al laboratorio. Los que sacan sangre, ¿oran con el paciente? Vamos a rayos X. Cuando tienes un rayos X, ¿oras con el paciente? Cuando hay que entrar en cirugía, ¿el cirujano ora con el paciente? Y pregunto, si el administrador, la directora de enfermeras y el director médico tiene que reunirse cada día para orar por la lista de pacientes, ¿oran? No. Entonces hay que cambiar. Este es un centro espiritual, no es un negocio. En Australia las enfermeras en el hospital inmenso que la hermana White estuvo cuando se formó, las enfermeras no se le permiten orar con el paciente. Y el capellán acaba de anunciar que él tampoco va a orar porque los pacientes tienen que tener libertad religiosa. ¿Para qué necesitamos hospitales que no salvan gente? ¿Para qué necesitamos iglesias que no rescatan a la gente? ¿Para qué necesitamos sistemas educativos que no entrenan misioneros? Toda institución adventista tiene un solo propósito, una misión: preparar personas para la venida de Cristo, o si no, van a ser rechazados por Dios. Tu hogar, ¿qué tienes en tu hogar? Televisión, películas, música mundana, tu hogar tiene un solo propósito: preparar tu familia para la venida de Cristo y como misioneros para salvar a otros. Hemos sufrido los mismos ataques. Dios demora porque nos ama mucho. En la Odisea, Él toca la puerta, pero muy pronto no va a tocar más. Cuando llegue la ley dominical, ya no va a ser el momento para invitarte a prepararte. Cuando llegue la ley dominical, es momento de cerrar la puerta. Ninguno está listo. Yo no estoy listo todavía. Yo le dije al pastor anoche, yo no entiendo cómo Dios va a preparar a un pueblo entero. ¿Cómo me va a preparar a mí? Si yo tengo defectos todavía, no reflejo perfectamente el carácter de Dios, ¿cómo Dios lo va a hacer? Pero Dios es Dios. Y lo imposible para nosotros es posible para Dios. Pero tengo que entregarme. Dios necesita mi voluntad. Las instituciones adventistas van a desaparecer pronto. Va a haber un ataque contra todo lo que tiene el nombre adventista del séptimo día. Va a venir la tormenta y va a arrasar con todo. Ya no vamos a tener hospitales, ya no vamos a tener universidades, ya no vamos a tener iglesias. ¿Qué vamos a tener? Los que quedan, el remanente, fieles a la verdad. Y si nuestros jóvenes aprenden a no depender de está escrito, y si no conocen la Biblia y no se entregan a Dios, van a desaparecer con sus profesores. Yo ruego a cada profesor aquí hoy día que nos está escuchando, por favor, enseña
escrito está. La única autoridad humana. Saca de la biblioteca todo lo que no pertenece a Dios. Deja de invitar a los mundanos para enseñar a nuestros jóvenes. Es momento ahora para entregarnos al Señor. Y si los otros no lo hacen, yo lo voy a hacer. Pero como dijo Josué, elige al Dios que tú quieres servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La Iglesia Adventista ha rechazado su posición oficial de la venida inminente de Jesucristo. En 2015, en el Congreso Mundial, yo estuve sentado. Yo he ido a 8 congresos. Amo la Iglesia Adventista, amo las verdades, pero qué lucha, qué pelea cuando por 150 años nosotros hemos creído en la venida inminente. ¿Qué significa inminente? Que está a las puertas. Y oficialmente retiramos la palabra inminente. Ya vayan a la Asociación General, a la página web, y busquen las doctrinas de la Iglesia. Ya no existe la creencia en la venida inminente de Cristo. Entonces debemos borrar el nombre adventista. Ya no somos adventistas. Somos cristianos del séptimo día. Porque no creemos en la venida inminente y por eso no podemos preparar al mundo. Los adventistas son los más ciegos en creer en la venida de Cristo. Los bautistas están enseñando que Cristo ya está por venir. Muchas iglesias evangélicas están enseñando que Cristo está a las puertas, prepárate. Y los adventistas creen que todavía tenemos cientos de años. Una ceguez incurable. Nosotros ya no creemos que el espíritu de profecía, oficialmente no creemos que el espíritu de profecía es una fuente de verdad, porque verdad viene de Dios. Y antes decíamos que el espíritu de profecía es una fuente de verdad. Hemos borrado fuente de verdad. Entonces, ¿qué es? Son escrituras para poder leer y animarnos, pero ya no son palabra de Dios. Cuando la profeta escuchó la verdad, lo escuchó del ángel Gabriel y de otros ángeles, el mismo ángel que habló con Daniel. Cuando habló con Jesús era el mismo Jesús que habló con Juan, el apóstol. El espíritu de profecía, ella dijo, es una luz que menor. Pero les quiero mostrar algo, que todos los profetas son luces menores. Ningún profeta se llamó la luz mayor. Y cuando sumas a todas las luces menores, tienes la luz mayor. Entonces el espíritu de profecía forma parte, es una luz menor como todos los otros profetas, pero es la palabra de Dios. Y si no creemos la profeta, y si no creemos la palabra de Dios, vamos a rechazar toda la Biblia. Ya estamos rechazando toda la Biblia. Recién, hace no mucho, un profesor de una universidad en Brasil vino a donar su tiempo a nuestra base aérea en Manaus. Él era profesor y estaba sacando un título, un doctorado. Y él me dijo, para sacar mi doctorado tuve que estudiar muchos cursos, incluso cursos de teología. Y en un momento él vio algo que le dijo el profesor, le dijo, pero profesor, la Biblia no dice eso, la Biblia dice lo opuesto. Y el profesor le dijo, pero esa es la posición oficial de la división. Pero profesor, la Biblia no dice eso. Sí, pero es la posición oficial de la iglesia. Pero profesor, la Biblia no dice eso, pero es la posición oficial de la iglesia. Entonces, ¿dónde entra la autoridad de Dios? Está escrito. ¿No? Hemos vuelto a la posición oficial de la iglesia. El Sanedrín tiene más autoridad que la Biblia. Por eso se va a perder la mayoría de adventistas. Qué triste para Dios. Me da pena, yo lloro por Jesús. Su corazón está por romper porque uno de estos días va a cerrar la puerta a casi todos los adventistas y se van a quedar un pequeño grupo. Los pastores se van a perder con sus ovejas. Son muchos de ellos guías ciegos y que guían a sus ovejas ciegas. Pero Dios no quiere. Él trajo esta semana, nos trajo y trae a otros y otros y otros. ¿Para qué? Para despertarnos a la realidad que la puerta está por cerrarse. Está por cerrarse, hermanos. Y tenemos poco tiempo para que Dios haga una gran obra en nosotros. En mí, yo no tengo idea cómo Dios lo va a completar. Yo tengo defectos que Él tiene que corregir y en poco tiempo no sé cómo lo va a hacer.
Pero una cosa yo le ruego a Dios todos los días: Señor, límpiame de toda maldad, por favor. Yo no sé cómo lo vas a hacer, pero me entrego a ti, te doy permiso, haz lo que tienes que hacer. Y ruego por mis hijos también, y ruego por mis nietos también, y ruego por los misioneros y sus familiares también, y por ustedes. Muchos me han dado peticiones de oración, los tengo en mi Biblia, lo guardo y lo presento al Señor. Hermanos y hermanas, hemos llegado al momento cuando ya no estamos jugando. Esto es vida o muerte. En los tiempos de la hermana White ella dijo: ni 1 en 20 está listo para entrar al juicio y cerrar el tiempo de gracia. Ni 1 en 20. ¿Cómo será hoy en día? La mundanalidad nos ha atacado, el diablo nos ha atacado, es difícil encontrar, y las posiciones oficiales de la iglesia no concuerdan a veces con la palabra de Dios, y tenemos que ahora encontrarnos en una situación muy difícil, donde tenemos que elegir entre Dios y nuestra propia iglesia. Pero ahí estamos, porque es la última generación. ¿Qué se esperaba? ¿Esperábamos que la última generación entre al cielo así tranquilo, nada más como vacaciones? La última generación no tenía que pelear nada. No, la guerra final, la batalla final es simplemente caminando, entrando. Ay, Señor, aquí estás. ¿Perdona? La última generación van a ser fuerzas especiales, entrenados especialmente por el Espíritu Santo, con un carácter que refleja el carácter de Dios, controlado totalmente. En el fin del tiempo hablan 2 tipos de personas: los que están poseídos por Satanás y los que están poseídos por Dios. Hoy en día tenemos gente común y corriente que no están poseídos por ni uno ni el otro, están indecisos. Pero cuando se cierre la puerta, habrán 2 grupos: los que están poseídos totalmente por Dios y que ya no pecan más, porque Dios controla cada pensamiento, cada acción, cada palabra, controlado por Dios. Y habrá otro grupo: ay de ti, oh mundo, porque el diablo ha bajado teniendo gran ira, porque él sabe que su tiempo es corto. ¿Qué va a pasar? Va a estar tan airrado Satanás que va a tomar posesión completa de las personas que rechazan al Espíritu Santo, le va a poner la marca de la bestia y los va a poseer. ¿Ustedes alguna vez han visto una persona endemoniada? A ver, ¿quién ha visto una persona endemoniada? Unos cuantos. Yo he visto varias veces, he tenido enfrentamientos y les digo que es muy, muy feo. Es terrible ver una persona poseída. No tiene control absoluto. Y eso es lo que va a pasar a casi todo el mundo. Tú vas a querer entrar al tráfico. Aquí en Lima son un poco agresivos, ¿no? Mi señora nunca se sienta a mi lado cuando yo manejo el carro. Se sienta atrás. Y aún de atrás a veces hace así. ¡Ay, David, cuida! Pero en Lima, ¿no? 6 años de la Universidad de Ñaña hasta la Unión, todos los días. 2 horas al día, ahora son casi como 3. Y yo aprendí a manejar en Lima. Vino un autobús a toda velocidad y ¡pam! Me metí, frenó el autobús. Ajá, saludé y seguir. Entonces, hay personas agresivas en su manejo, pero ¿sabe qué? En el mundo final, en la generación final, no van a ser simplemente agresivas, van a ser poseídas. Y eso va a ser diferente, ¿eh? Ahí va a haber muchas muertes, gente que van a matar, violencia por todos lados. ¿Por qué? Porque nosotros estamos permitiendo ahora que Satanás, por medio de la música, por el vestido, por la comida, por falta de lectura bíblica, por falta de pedirle a Dios que nos posea a Él, Satanás entra y nos posee. Algún día, pregunto, ¿quiénes van a ser los peores enemigos del pueblo de Dios? Los ex-adventistas. ¿Por qué? ¿Por qué no el juez? ¿Por qué no a los que están acusando? ¿Sabe por qué? Porque la puerta ya se cerró a los adventistas. Mientras el juez todavía está eligiendo a qué lado va a estar, la puerta está cerrada y los ex-adventistas van a estar totalmente poseídos de Satanás. Por eso son los peores enemigos. Ya no hay oportunidad para cambiar. Ya se decidieron, ahora Satanás está en control. Entonces los ex-adventistas ya cerraron su juicio, la puerta se cerró. Mira las 10 vírgenes, terminamos con las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes no son todo el pueblo, son los adventistas del séptimo día. ¿Por qué? Porque todos están esperando la venida de Cristo. Son adventistas porque están esperando la venida, el advenimiento de Cristo.
¿Correcto? La iglesia adventista es la iglesia que más espera la venida de Cristo. Debería ser. Aunque nos están alcanzando nuestros otros hermanos, que son de otro redil. Están predicando más que nosotros la venida de Cristo en muchos lugares. Pero la iglesia adventista es la que profesa esperar la venida. Y estamos esperando, y si se tarda el esposo, y se tardó el esposo, y mientras dice capítulo 25, versículos 1 al 5, dice que mientras el esposo se tardó, ¿qué pasó? Todas cabecearon y durmieron. Pero mira lo que pasó. Cuando repentinamente se despiertan, pregunto, ¿qué va a despertar al pueblo adventista? La ley dominical. Cuando llegue la ley dominical, todos los adventistas van a estar despiertos. Pero van a descubrir que algunos se prepararon, tienen aceite, y otros no tienen. Todos eran adventistas, pastores, ancianos, diaconisas, todos creyentes. Pero una parte no tiene aceite. Pregunto, ¿qué dice la Biblia? Dice que mientras se fueron a comprar aceite, el esposo llegó, ¿y qué pasó con la puerta? Se cerró la puerta. Esa no es la segunda venida. Ese es el cierre del juicio de Dios para ellos. ¿Por qué? Porque las otras todavía están vivas. Cuando venga Cristo la segunda vez, nadie va a quedar vivo. Pero las otras que no tenían aceite fueron a comprar, y cuando volvieron, tocaron la puerta. Por favor, Señor, yo soy pastor tal, yo soy anciano, yo he sido diaconisa, yo soy quinta generación adventista. Por favor, déjeme entrar. ¿Y qué va a decir Jesús? No los conozco. No se prepararon. No tengo aceite. Debe dolerle al corazón a Jesús. Pero qué triste para ellos. Yo no quiero estar ahí. No quiero que ustedes estén ahí. Entonces mi oración es que ahora, he aquí, hoy es el día de salvación. Hoy están ustedes acá. Cueste lo que cueste. Amenazas, dificultades. Tus amigos no te entienden, tus pastores no te entienden, tus hermanos no te entienden, pero tú tienes que tomar control de tu vida, dáselo al Señor, y lo que Él quiera hacer, que lo haga. Porque los demás se van a perder. Solo aquellos que se preparan y tienen aceite en sus lámparas. Dormir ahora es fatal. Entonces, es mi oración. Y esta semana, el domingo, lunes y martes voy a tener oportunidad de presentarles más información. Pero estamos dando todo el tiempo posible al pastor Jeremías, porque él tiene que viajar esta noche. Él tiene otros compromisos. Y lo que él está enseñando, le dije, es más importante de lo que yo estoy enseñando. Él me dijo, no. Sí, le dije, ¿por qué? Porque yo sigo presentando, pero tú te vas a ir. Y él lo que está presentando son nuevos materiales, información nueva que no sabíamos. ¿Para qué? Para que llegamos a la conclusión intelectual y espiritual que ahora es el momento. Entonces le estoy dando mi tiempo a las 11 de la mañana para que también haga otra vez. Y en la tarde también. Yo voy a predicar lunes y martes. Pero hoy día, si hubo un tiempo para entregarnos esa hora, ¿es tu deseo entregarte? Quiero saber, ¿hay alguien aquí que nunca se ha entregado al Señor? Quiero saber, ¿hay alguien que nunca se ha entregado que quiere entregarse ahora? Que nunca antes se entregó al Señor. ¿Hay? Si en tu corazón tú quieres decir, Señor, he demorado mi entrega al Señor, pero ahora me quiero entregar de tu corazón. Por favor, quiero ver tu mano. ¿Hay alguien? Varios. ¿Quieren hacerlo? Pónganse de pie si quieren hacerlo. Amén, Señor. Amén. Gracias. Ahora, solamente los que no se entregaron. Los que no se entregaron. Ahora voy a pedir a aquellos que se han entregado, pero ahora reconocen que no hay tiempo para perder. ¿Qué quiere decir? Señor, toma control completo, cuésteme mi trabajo, cuésteme mi reputación, cuésteme mi membresía, todo lo voy a entregar ahora. Amén, Señor. A los que no se entregaron ahora, este es el momento, se han entregado ustedes al Señor. Vamos a orar de rodillas y hacer esta entrega total. Arrodillémonos. Señor, hoy día se entregaron almas a tus manos. El enemigo está furioso. Lo que está pasando esta semana, Señor, es justamente una pesadilla para él. Porque si solamente los que estamos aquí reciben esa entrega, Señor, y se entregan y reciben el Espíritu Santo,
Él está frito. Todo el Perú está conquistado, porque con este pequeño grupo de personas tú puedes terminar la obra en el Perú. Si con 12 discípulos lo hiciste, ¿cómo será con 500 o 1000? Y las personas por internet que también se entregaron. Señor, tenemos casi un estadio lleno de personas. 50, 70 mil personas están viendo. Y Señor, ellos también tomaron decisiones algunos. Señor, es tu gran deseo preparar tu pueblo. Pero si no queremos y si vamos a dormir, no hay nada que tú puedes hacer. Va a llegar la noche cuando nadie puede trabajar. Pero todavía es día. Gracias, Señor, es día todavía. Nos podemos entregar. Tómanos, límpianos de toda maldad. Confesamos nuestros pecados. Cueste lo que cueste nuestro trabajo. Problemas en diferentes tipos. Aunque nos cueste la membresía, Señor. Porque la membresía realmente es un papel nomás. La membresía está en el cielo. Y los que somos hijos de Dios, tú los tienes anotado ahí. Y nadie los puede borrar de tus manos. Señor, por favor, tú amas la iglesia adventista el séptimo día. Has confiado en esta iglesia tus verdades. Pero somos un pueblo duro, de cabeza dura, de cerviz duro, Señor. Por favor, perdónanos. Unge a nuestros pastores para que se despierten. A nuestros administradores, a nuestros líderes en la iglesia. Despiértanos a nosotros. Pero nosotros no podemos elegir por ellos, podemos orar por ellos. Yo decido por mí mismo. Yo y mi casa serviremos al Señor. Gracias, Señor. Bendiga ahora al continuar con el culto divino al pastor Jeremiah. Úngelo para que nos hable y nos muestre y nos enseñe. Gracias, Señor. Lo pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén, Señor.